Bienvenidos al canal Unisofi. Si es de su agrado, también suscríbanse, pueden sugerir también temas de índole cultural, que es lo que venimos tratando generalmente. Nos acompaña la doctora Raquel Sandra Contreras López de nueva cuenta, que por cierto ya me habían preguntado algunas personas que nos siguen en este canal, pues que por X circunstancias, que por qué no había venido ya. Es de mucho interés. Y debe de ser interés no solo para los abogados, también para las personas en general. Son temas, el derecho nos interesa a todos, porque hay un gran desconocimiento de lo jurídico, y no solo los abogados tenemos que saber derecho, también las personas comunes, por lo menos, tener una idea de nuestro sistema jurídico en general y de ciertas materias en lo particular. Entonces, en esta ocasión, precisamente, la doctora nos hizo favor de prepararnos alguna cuestión sobre la importancia del derecho civil, pues en la vida diaria de las personas. Doctora, bienvenida y qué bueno que está con nosotros de nuevo. Muchas gracias. Gracias, doctor José Manuel. Pues de aquí muy contenta de estar platicando con usted y con su público, su gentil público que nos escucha. Pues ahora en este caso, con un tema que parece general, pero que es básico, la importancia del derecho civil en la vida de las personas, en el día a día. Y bueno, al derecho civil antes se le conocía como derecho común, porque originalmente nuestro derecho civil tiene sus orígenes en el derecho romano, y en aquel derecho romano, en el derecho civil se regulaban pues una gran variedad de temas, desde lo que ahora se regula en el campo del derecho administrativo, como es en el caso de las concesiones, eh, el, el derecho de expropiación por parte del Estado, que está regulado en la Constitución Política, en el segundo párrafo del artículo 27 constitucional, y pues otros muchos temas, inclusive el cobro de impuestos, el cobro de contribuciones, todo se hacía en un gran, en el ámbito del derecho civil, que se le conoce posteriormente como derecho común, sí, distinguiendo de este derecho en particular el derecho penal. Él sí, esta rama del derecho sí surge con una independencia del derecho civil, pero pues ahora lo que se ha regulado en otras divisiones del derecho, en áreas específicas del derecho, como el derecho fiscal, el administrativo, el constitucional, pues todo ello tuvo su origen en el derecho romano, llamado posteriormente como derecho común. De ahí que pues se le atribuya um, a, un, a un romano, a un jurista romano, pues esta frase tan conocida del derecho público y del derecho privado, y esta división pasó de la historia al uso diario entre los eh, juristas, entre los doctrinarios, entre las personas que están ejerciendo o aplicando el derecho, entre los académicos, el dividir casi como si fueran estancos separados, como ocurre en las embarcaciones, como si fueran dos áreas totalmente divididas, separadas, el derecho civil de otras áreas. Sí, se sabe que el derecho común está integrado del derecho civil y el mercantil, que van como en una misma área, pero separados del derecho constitucional, del derecho administrativo, pues así se ha hablado del derecho eh, civil y del derecho privado y del derecho público, y en muchas universidades, institutos, colegios en el que enseñan la ciencia del derecho, pues hablan precisamente de las materias que pertenecen al derecho público y de aquellas que pertenecen al derecho privado. Y pues se lo debemos, dicen, se le atribuye a Ulpiano, precisamente esta frase del derecho que pertenece a la ciudad y el derecho que pertenece a los particulares. Pero ya desde hace mucho tiempo, en nuestro país
quien siempre, desde hace muchos años, desde que él comenzó a escribir, a enseñar derecho en los años 50, el maestro Gutiérrez y González, pues siempre invitó a las personas a hacer la reflexión que el derecho es uno. El derecho sí tiene diferentes especialidades, pero es una gran unidad. Y pues los conceptos del derecho civil son básicos para entender inclusive nociones que están en nuestra constitución política, porque finalmente el derecho constitucional surge pues a partir de lo que fue la Revolución Francesa, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y ahí empieza el camino del constitucionalismo moderno, con las constituciones que surgen a partir de aquel momento histórico. Pero ya el derecho civil era una realidad, es más, venía desde esa compilación que se le atribuye a Justiniano y se le considera como compilación justinianea, en la que a través del digesto y otras compilaciones, otras obras jurídicas, se compiló precisamente toda esa riqueza del derecho romano de Occidente y del derecho romano ya particularmente de Oriente. Y, sin embargo, para poder entender, por ejemplo, yo pongo como ejemplo el artículo 27 constitucional, cuando se habla de la posesión originaria y de la posesión derivada. Entonces ahí se establece que la posesión originaria pues la tiene el Estado y la tiene de todo aquello que forma parte del territorio mexicano. Esté sobre el suelo, en el subsuelo, en el aire, en el mar llamado el mar territorial, y entonces para poder entender el alcance del artículo 27 constitucional, pues hay que saber qué es la posesión, y saber que la posesión es una figura que se estudia en el derecho civil, y que la posesión es un hecho jurídico, pero pues para cualquier persona no versada sobre el derecho, pues diría, ¿y qué es el hecho jurídico? A diferencia de lo que los peritos en derecho conocemos como acto jurídico. Entonces ahí nos tendríamos que ir a las doctrinas francesas, principalmente a la francesa, a la alemana, que han tenido un gran impacto en la regulación de las conductas humanas en el sistema mexicano, pronunciándose, como ya lo he comentado en otras pláticas, eh, por la tesis alemana, por la tesis francesa, que inspiró los primeros códigos que fueron de aplicación para toda la República en el siglo XIX, los publicados en los años 1870, 1884, y ya en el siglo XX, pues el Código Civil del año 1928, y más adelante, ya iniciando el siglo XX, pues los publicados en el año 2000. Todos ellos siguen la tesis francesa del hecho jurídico. Entonces, para las personas legas o no conocedoras del derecho, pues no todas las conductas humanas se les puede dar el trato de hechos o de actos. Entonces, dependiendo de la tesis que se siga, pues serán hechos o serán actos jurídicos. Pues la posesión, que es la base del artículo 27 constitucional, es un hecho jurídico, un hecho en el que se tiene la, el, la tenencia o el ejercicio de un determinado derecho, que puede ser a título de dueño o a título derivado. Y dependiendo si es uno u otro, ese poder de hecho que se ejerce sobre una cosa, entonces nos dará lugar posiblemente, si no se tiene un documento, pues a ejercitar ciertas acciones, como sería la acción, la llamada usucapión o prescripción positiva, para legitimar esa posesión que se ha venido haciendo a título de dueño, para poderla ejercer ya como propietario de esa cosa. Entonces, es indispensable el conocimiento del derecho civil en nuestra vida, por hablar de la importancia, tener presente a la Constitución como el ordenamiento máximo
en un Estado de Derecho, pero no podría entenderse bien a bien una constitución si no se tuvieran conocimientos básicos del derecho civil. Pero por otra parte, pues en el derecho civil se regula qué es la persona. La persona se le ha identificado hoy en día con, pues ya en el lenguaje coloquial se entiende que la persona, pues es un individuo, un ente biológico que va y viene. Pero la persona es producto de la ciencia del derecho, es un centro de imputación de efectos jurídicos, independiente del ser humano como entidad biológica que tiene derechos. Entonces, hoy en día, como decía, pues en el lenguaje coloquial se utiliza el término persona, pero el término es de carácter y de origen jurídico. Bueno, pues este término de persona, pues no solamente se tiene el término persona física, sino también el de persona moral, que es creación, más creación del derecho, porque es una incorporeidad, es un ente ficticio al que el legislador le atribuye efectos jurídicos, como se los reconoce a la persona física, al ser humano. Y pues estas nociones tan básicas como la persona, como la figura de la representación que también se regula en el derecho civil, pues son indispensables para conocer precisamente y darle, conocer el alcance que tiene el desempeño de un Estado moderno, de un Estado moderno que desde la técnica jurídica es una persona moral y como ente ficticio, pues necesita representantes. Y estos representantes, indudablemente que deberán de ser personas físicas, seres humanos que lleven esa representación, esas facultades para poder realizar en nombre del Estado ciertas funciones que son necesarias para que el Estado mexicano pueda cumplir con con esa protección de los entes físicos que viven sobre el territorio mexicano. Entonces, pues son nociones importantísimas que están reguladas en el derecho civil. Entonces, el maestro Gutiérrez y González en sus diferentes obras, ya sea derecho de las obligaciones, el patrimonio pecuniario moral o derechos de la personalidad, como también lo refiere en su obra Derecho Civil para Familia, y en el de derecho sucesorio, en la primera parte hace esta reflexión diciendo que para efectos académicos, pedagógicos, sí es conveniente separar el derecho civil del derecho constitucional, del derecho administrativo, del derecho fiscal, pero que al final de cuentas el derecho es una unidad en la que tiene una misma fuente, el derecho tiene una misma fuente, cualquiera que sea la especialidad de que se hable o de que se trate, tiene un mismo origen, el Estado, a través del órgano o de los órganos encargados de crear el derecho. Y tiene todas esas ramas, una misma finalidad, lograr el bien común entre los gobernados. Entonces tienen un mismo origen, una misma finalidad, por lo tanto es una hermosa unidad. Pero pues dicen que lo de lo malo no es lo malo, sino lo contagioso, porque pues a partir del siglo XX, con el surgimiento del derecho constitucional, del derecho laboral, del derecho social, pues surgió una nueva clasificación, ya no solamente derecho público, derecho privado, sino derecho social. Y entonces, bueno, ya se dividió el derecho en más ramas. Y al final de cuentas, todo es derecho. Toda es una hermosa unidad en la que, pues, un civilista, pues, debe tener conocimientos de derecho constitucional, también tener bases de otras ramas del derecho para interpretarlo de manera sistemática y armoniosa. Pero es en el derecho civil donde se van a regular hechos biológicos que son trascendentes para la vida del ser humano, precisamente su nacimiento y su muerte. Con su nacimiento, en los términos que el propio Código Civil establece, esto es, nacer vivo y ser viable en los términos del artículo 337 del Código Civil, tanto federal como local,
un ser vivo, un ser humano que nace en esos términos de viabilidad, entonces adquiere el carácter de persona y por lo tanto será para el derecho un centro de imputación de efectos jurídicos, tanto deberes jurídicos en un sentido amplio como de derechos subjetivos. Entonces ahí tenemos todos los efectos y la importancia del derecho civil que regula en sus disposiciones primarias, principales o iniciales, lo que es la persona y cuáles son esos atributos de la persona, tanto física como moral. El tener derecho a un nombre, el tener derecho a una capacidad jurídica, a un domicilio, a un estado civil y a un patrimonio, tanto económico como moral. Nuestro Código Civil local de la Ciudad de México y federal no se regula tan sistemáticamente estos atributos de la persona, tanto física como moral, porque se tomó la base sistemática del Código Civil originariamente del proyecto de Código Civil de los españoles, que a su vez en cuanto a la estructura la tomó del Código Civil francés, el Código Civil francés publicado en 1804, y aún ahí no se distinguía de manera muy concreta en apartados distintos los diferentes atributos de la persona. Y pues cualquiera que abra un código civil podrá ver que dentro de los primeros artículos están normas preliminares que son las básicas que tiene un ordenamiento de esta naturaleza, como la competencia, la jurisdicción, nociones muy generales de lo que son los hechos ilícitos, por ejemplo, en el artículo 8, y otras nociones que están en estas reglas preliminares. Pero en el artículo 22 del Código Civil se establece qué es la capacidad. Pero más que decir qué es la capacidad jurídica como atributo de la persona, tanto física como moral, se dice cuándo comienza la capacidad jurídica, que es cuando el ser humano nace vivo y es viable en los términos del 337. Y también se agrega que cuando ese ser vivo es concebido, esto es desde el momento de su concepción, antes de ser persona, y el sistema jurídico lo está protegiendo. No porque sea persona, no porque sea un ente jurídico, sino porque el sistema jurídico en su coherencia, en la coherencia que debe tener todo sistema jurídico, pues protege al creador del sistema jurídico. ¿Quién es el creador de un sistema jurídico? El ser humano. Por lo tanto, lo va a proteger desde el momento en que se le concibe hasta el momento, generalmente hasta el momento en el que muere. Pero si ese ser humano durante su vida otorgó su voluntad testamentaria para que se disponga de su patrimonio para después de su muerte, también va a proteger su voluntad testamentaria aun y cuando esa persona dejó de serlo. Ya es solo un recuerdo, pero seguirá protegiendo su voluntad testamentaria. Así es que la idea, la noción de personalidad, yo considero que más que ser un sujeto, un sustantivo, es un adjetivo, es una entidad, un sistema protector del ser humano desde el momento en el que se le concibe hasta después después de que murió, cuando ha otorgado su voluntad testamentaria. Y durante toda su vida lo va a proteger a través de los diferentes atributos y derechos que le reconoce. Pero también va a proteger a sus creaciones físicas. ¿Quiénes vienen a ser las creaciones físicas de los seres humanos? Su descendencia. Y sus creaciones intelectuales. ¿Cuáles son sus creaciones intelectuales? Pues sus obras artísticas, de autor, sus derechos no solamente de autor, de patente, de marca, pero también va a proteger las personas morales que constituya y que también les dé vida jurídica. Así es que el
El sistema jurídico protege a la persona desde el momento en que se le concibe, y esto, como venía mencionando, está regulado en el artículo 22 de los Códigos Civiles Federal y Local de la Ciudad de México, que será el correlativo de los códigos civiles del resto de entidades federativas. Así es que el Código Civil va a regular esto, la noción que es persona, representación, que son nociones muy generales en el derecho y que son fundamentales para las otras ramas que conforman la ciencia del derecho. Y también va a determinar en el momento en el que muere una persona qué sucede con su patrimonio. Y hay un capítulo específico en el que se regula la sucesión mortis causa, ya sea testamentaria o intestamentaria, las transmisiones que haga a título particular a través de legados. Así es que es un capítulo muy grande. Y entonces el código también va a regular otro tipo de conductas, particularmente en el ámbito de la familia, por lo que se refiere a las fuentes que van a dar origen a la familia, como son el matrimonio, el concubinato, los diferentes clases de parentesco, y ya en otros ordenamientos que han quedado fuera, como es la sociedad en convivencia, que es otra figura que hoy en día también forma parte de estas fuentes de la familia. Y ya con estos temas de la familia, pues va a regular, por supuesto, la figura de la filiación. ¿Qué es la filiación? Pues es el vínculo jurídico que tiene el producto de la gestación con sus progenitores. O bien con aquellos que en un momento dado adquieran la calidad de padre o de madre derivada de otras figuras que son conexas o anexas a lo que es la filiación, como lo es la adopción. Y ahí vienen otras figuras que a través de las cuales pues se va también determinando este vínculo de la filiación, aunque no haya un vínculo biológico entre las personas. Y si de ahí pasamos a los bienes o lo que es el patrimonio económico y moral de las personas, pues también en el Código Civil se va a regular todo lo concerniente a su patrimonio, a su propiedad privada. Y dentro de esta, pues todas las reglas para determinar qué es la posesión, qué es, cuáles son los derechos reales que puede tener una persona, empezando por el más amplio, que es el derecho real de propiedad, el usufructo, que viene a ser una desmembración del derecho real, la servidumbre, uso, habitación, y otros derechos que también tienen carácter de real, pero que son accesorios, la prenda y la hipoteca. Y esto pues ya en la parte de la contratación, porque también en el Código Civil pues se van a regular pues aquellos llamados contratos nominados, no porque tengan nombre, sino porque tienen una regulación específica en algún ordenamiento. En la doctrina alemana les prefieren llamar contratos típicos, porque tienen una regulación específica, más que nominados típicos, para no incurrir en pensar que son nominados porque tienen un nombre. Hay contratos que tienen nombre porque algún autor se los ha dado, como en el caso el maestro Gutiérrez y González, les dio el nombre en el caso de estos contratos que no tienen una regulación específica, contrato de encomienda de creación, aquellos contratos en los que la cosa todavía no existe en la naturaleza, pero puede llegar a existir por los avances de la ciencia y la tecnología, como hoy en día sucedió con las vacunas, que presuntamente todavía no existían cuando surgió el COVID, presuntamente, porque dicen que ya existía la vacuna, pero que existe la vacuna por específica para dar solución al tema del COVID. Y en general todo lo que es manipulación genética viene a ser producto precisamente del avance de la ciencia y la tecnología, en donde necesariamente se realizan acuerdos y son encomienda
que el maestro Gutiérrez y González llamó encomienda de creación, porque es una obra que no existe en la naturaleza, toda no está identificada como parte de un género o como la especie de un género, pero que puede llegar a existir precisamente porque la ciencia y la tecnología van avanzando y van creando entes que no existían y que por producto de este avance comienzan a encontrarse sus características que los van a identificar con otros entes de las mismas características. Bueno, entonces ahí tenemos ya el campo de los contratos, pero no podríamos entender los contratos si no tuviéramos bases técnicas que se estudian en el capítulo de derecho de las obligaciones. Esta parte del Código Civil que es fundamental para cualquiera que se forme como técnico jurídico, en la que se explica principalmente qué es un acto, las diferentes, qué es un acuerdo de voluntades, cuáles son las clases de acuerdos de voluntades, qué efectos va a generar un acuerdo de voluntades, qué partes conforman el acuerdo de voluntades, un policitante y un aceptante, y que al unir sus voluntades en un acuerdo van a dar origen a un consentimiento, y este consentimiento va a tener efectos jurídicos para eh, generalmente efectos recíprocos, en algunos casos, en los contratos unilaterales, como es la donación, como es el contrato de promesa unilateral, pues solo surgirán derechos para uno y obligaciones para el otro. Pero en el resto de los contratos típicos regulados en los códigos civiles, por regla general, son de carácter bilateral, esto es, de carácter recíproco. Y todas estas reglas para conformar el consentimiento, los efectos que se dan, si es un consentimiento celebrado entre presentes, no presentes, con plazo, sin plazo, pues están en el campo de las obligaciones, para explicar qué son los elementos de existencia, requisitos de validez, otros que no tienen un apartado específico, pero que es muy importante conocerlos, los requisitos de eficacia. Entonces, todo esto pues está en la parte de las obligaciones y ya después en este gran campo de este libro cuarto del Código Civil Federal y Local de la Ciudad de México, está el tema de las fuentes obligacionales. Y en este tema de las fuentes, ¿qué otras conductas van a dar lugar a obligaciones? Entonces ahí también se explica, se regula qué son las declaraciones unilaterales de voluntad tan importantes hoy en día en nuestro día a día. ¿Quién no va a la tiendita, al tendajón, al puestecito que está en la esquina, que vende tamales, que vende atole? Esas son declaraciones unilaterales de voluntad. Que al llegar y decirle al señor, que yo quiero un tamal de este y un atole de esto, se está conformando el consentimiento, un acuerdo de voluntades, un contrato de un producto específico. Entonces ahí tenemos las declaraciones unilaterales de voluntad que hoy en día yo pienso que en número son más amplias que los propios contratos. Porque puede ser que lleguemos al puestecito y diga, pues yo quiero este y este, pero no me alcanza. Pues nada más deme un atole, ya no me alcanza para el tamal. Entonces, la contratación solamente fue por un producto y ya no fue por todos los productos ofrecidos por la persona. Puede decir que diga, no, pues yo quiero un tamal con bolillo. No, ese le cuesta más. Entonces, pues ya es una policitación que se hace de varios productos, pero no siempre se va a celebrar contratos por todos, porque puede ser que la persona no le alcance o ya vea el atole y diga, no, pues yo no quiero de ese, yo quiero de otro. Y así pensemos en todos los centros comerciales que están ofreciendo productos. Puede ser que lleguemos a la caja, se me olvidó la cartera, se me olvidó la tarjeta de crédito y tengamos que devolver todos los productos, pero la oferta sigue allí la declaración unilateral de voluntad en su especie, oferta al público en su subespecie, contrato de oferta y
y ya posteriormente, pues la compraventa. Entonces, las declaraciones, pues es una gran fuente obligacional que está ahí permanente, siempre de diferentes, no solamente de productos, sino de servicios. Ya después, ya tenemos dos fuentes, el contrato, la declaración unilateral de voluntad, la gestión de negocios, que realmente es una figura que viene desde el derecho romano. No siempre se utiliza porque es una figura que se da en la que no hay un acuerdo de voluntades y que el legislador permite en aras de la solidaridad social, en donde una persona, sin ser representante de otra, va a atender un asunto sin ser su representante, pero por el solo hecho de que lo atienda sin tener por ley o por un acuerdo necesidad de hacerlo, van a surgir obligaciones a su cargo, diferentes tipos de obligaciones. Obligaciones como una responsabilidad civil objetiva, también como una responsabilidad civil subjetiva, si actuara con audacia y le produjera, en lugar de evitarle un detrimento, le causara un detrimento patrimonial al dueño del asunto. Bueno, también tenemos otra fuente obligacional, enriquecimiento ilegítimo, eh, el propio hecho ilícito, que es una gran fuente obligacional, y la responsabilidad civil objetiva, que se considera que solo tiene como fuente el empleo de mecanismos en sí mismo peligrosos, regulado en el artículo 1913 del Código Civil Federal y local de la Ciudad de México y los correspondientes de las entidades federativas. Pero hay otras fuentes de la responsabilidad civil objetiva, como son las conductas que el legislador permite como derechos subjetivos, pero también establece la necesidad de indemnizar, como en el caso de las servidumbres. Autoriza al titular del predio dominante, inclusive a exigir a través de la autoridad judicial el poder tener una servidumbre de pasa, de acueducto. Tiene el derecho, inclusive, si el titular del predio sirviente se niega a darle la servidumbre, a concederle la servidumbre, pues puede acudir a la autoridad judicial a exigirla. Pero ese titular del predio dominante tendrá su cargo por disposición del legislador, no porque surja de su voluntad o porque lo haya aceptado así el titular del predio sirviente, tiene a su cargo una obligación indemnizatoria a favor del titular del predio sirviente. Entonces ahí tenemos una responsabilidad civil objetiva surgida, no del empleo de un mecanismo en sí mismo peligroso, sino de una hipótesis específicamente autorizada por el legislador. Y ello en las tres clases de servidumbres de desagüe también que el legislador tiene contempladas como obligatorias, como porque pues también autoriza las servidumbres voluntarias. Y hay otros supuestos de responsabilidad civil objetiva, también se puede dar en la búsqueda del tesoro respecto del que encuentra, claro, sin, cuando para que sea tesoro, tiene que encontrarse una cosa que se encuentra oculta, que puede ser dinero, joyas, pero de manera fortuita, no porque de manera intencional vaya a buscar a un lugar, eso no sería tesoro de acuerdo con nuestro Código Civil. Será tesoro cuando el encuentro de esas cosas ocultas, ese dinero, esas joyas, sea de manera fortuita. Entonces allí, cuando se busca, se encuentra de manera fortuita, también surge, pues puede surgir una responsabilidad civil objetiva cuando la búsqueda la hace el nudo propietario sobre el inmueble que tiene, sobre el que tiene constituido un usufructo a favor de otra persona. Y descubre que hay un tesoro en ese terreno que tiene, sobre el que tiene constituido un usufructo. Entonces, en ese caso, pues el nudo propietario
que ha constituido un usufructo por enajenación, podrá buscar el tesoro porque sigue teniendo una parte del derecho de propiedad, que es el de disposición de la cosa. Y claro, tendrá a su cargo una obligación indemnizatoria, indemnizar al usufructuario por todo ese tiempo que haya dejado de su usufructuario de usar y de gozar la cosa conforme a lo convenido. Entonces, ahí también se ve que se puede dar un supuesto de responsabilidad civil objetiva. Y así hay varios. Hay uno que se da en materia de mandato, que es en materia de contratos. Cuando el mandatario, que puede ser inclusive quien ejerce una profesión de licenciado en Derecho, que se combinan, ahí se dan dos clases de obligaciones diferentes, como mandatario judicial, se pueden dar, no siempre, mandatario judicial y como profesor, como profesional del derecho. Entonces ahí el profesional del derecho estaría desempeñando dos obligaciones diferentes que coinciden en esa actividad de litigante, de quien ejerce al público el ejercicio de su profesión como licenciado en Derecho. Y entonces, cuando ese licenciado en Derecho, en el ejercicio de su cargo, siguiendo todas las instrucciones que le ha dado el cliente, sufre un detrimento patrimonial, aún actuando con toda diligencia, con toda oportunidad y siguiendo instrucciones, sufre un detrimento patrimonial, tiene derecho a ser indemnizado por el mandante. Ninguno ha cometido hecho ilícito, pero el legislador establece que el mandatario que ha actuado con toda diligencia no tiene por qué sufrir un detrimento sin un origen. Así es que tiene derecho a ser indemnizado. Y allí esa indemnización no será por hecho ilícito, será por un supuesto previsto previamente por el legislador y que da origen a una responsabilidad civil objetiva. Entonces vemos que en el Código Civil Todo lo hay, permea, se nuestra vida, todo lo permea, todo lo desde permea. que, desde que somos concebidos hasta que morimos y dejamos de ser personas. Y hasta Todo después lo de la permea. muerte, muchas ocasiones, doctora. Protegiendo el Bueno, no testamento muchas, así es, hasta después ¿sí? de la muerte. Hasta Doctora, después. estos temas tendremos que tratarlos también puntualmente, si usted nos da ese favor, desde luego, porque a las personas van a surgir muchas dudas en otros programas, ¿verdad? Cada uno Ay, podríamos ir tratando. sí. Nos Pues yo encanta, digo. encantada. Hizo Este una tema, exposición maravillosa ahorita, muchísimas gracias. Y vamos a gracias, tratar, doctor. a tener que tratar, pues dentro de sus ocupaciones, que sé que las tiene muchas, Gracias, pero doctor. pues ojalá Con que nos mucho, pueda ahora sí, podamos retomar esto semana a semana. ¿Le parece con, adecuado? con mucho gusto. Este tema de personas que es básico también en la formación de un Sí. técnico jurídico, lo trato en uno de mis libros que usted me ha hecho favor de presentar, que es precisamente Sí. el Derecho Civil, Derecho de Personas y Teoría Integral del Acto Jurídico. Y Para en el la que primera quisiera parte, abundar un poquito más del derecho civil de la doctora Raquel Sandra Contreras López, quisiera abundar un poquito más en el tema. Pues ¿sí? doctora, pues muchas gracias. Gracias a todos, nos vemos la próxima semana.